Existe un SUV que puede llevarte a la aventura, pero también conducir por la ciudad cómodamente como un automóvil citadino. Todo comenzó con un SUV compacto diseñado para la aventura, pero a lo largo de los años se ha vuelto cada vez más popular como un vehículo de uso diario. Esto se debe a que no solo es poderoso, sino también es cómodo, ahorrador de combustible y fácil de conducir en carretera. Debido a su combinación única de capacidades, el Jeep Renegade es el SUV perfecto para las personas que les encanta explorar. Algunas de las características clave incluyen su poderoso pero muy ahorrador motor turbo, su suspensión elevada y la gran altura interior, así como mucho espacio para pasajeros y carga. Ok, vamos a checar los modos de manejo. Primero, el modo de manejo en reversa, con cámara de reversa, que me encanta. Me llama mucho la atención que no veo pautas, pero sí hay sensores. El siguiente modo de manejo es el drive regular. Lo que me gusta de este modo de manejo es que yo piso el acelerador y aunque no me dio jalones, sí se revolucionó el motor y sí hubo empuje. Esto quiere decir que el mapeo de pedal de acelerador no está tan gobernado como en los posibles rivales de Renegade. ¿Por qué? Porque Renegade está pensada en la aventura. El otro modo de manejo que tiene es el modo tipo manual. Hay dos formas. Movemos la palanca hacia un costado, ahí, hacia adelante hago cambios descendentes. Estoy en tercera, la muevo hacia arriba, estoy en segunda. Hacia abajo, hacia atrás, estoy en tercera, incluso podría bajar a primera y el motor se revoluciona casi hasta las 4000 revoluciones. ¿Para qué sirve poder hacer los cambios tipo manual? Sobre todo para un rebase contundente. La otra manera de usar el modo tipo manual es con las paletas de cambio aquí atrás del volante. Aquí voy en drive regular, ¿sí? Y la paleta ahí del lado izquierdo, tercera, ahí ya bajó, segunda, motor se revoluciona, primera, se revoluciona más. Fuera de eso, no he visto que tenga modo Sport, modo esto, modo lo otro. No hay. Bueno, ¿qué está pasando aquí dentro? Muchas cosas que absolutamente encantan. Número 1, estas ventilas de aire acondicionado elevadas me fascinan porque son ideales para que el aire fresco llegue a tu rostro con facilidad. Número 2, me encanta el tamaño de la pantalla, que sí cuenta con Android Auto y es inalámbrico. De hecho, está funcionando el Android Auto con este teléfono con el que estoy grabando. Aquí está mi glorioso Mazatlán, Sinaloa. Hay perilla para el volumen, perilla para el sintonizador de la radio. Pero también con esa perilla podemos mover como los menús en la pantalla. ¡Qué chido está eso! Esta es una funcionalidad que yo no había visto en ningún otro vehículo de ninguna otra marca. Más abajo encontramos los controles para la climatización, con la perilla del ventilador bastante grande. Y si vemos rojo y azul en ambos lados es porque el aire acondicionado es de doble zona. Acá tenemos una bahía de carga y este es un puerto de carga inalámbrica. Palanca de cambios, súper bien. El freno de mano es eléctrico e incluso tenemos el botón para activar y desactivar el control de tracción, par de portavasos, otra ranura para poner teléfonos y cosas por el estilo. Una asidera típica de Jeep, bastante grande para el copiloto. Control de velocidad crucero, controles para la computadora de viaje, controles para las luces. Hay espejos eléctricos y hay vidrios eléctricos con función de un solo toque para el conductor. Cosas que no me encantan de la interfaz de Jeep, la explosión de menús y cuánta cosa, se me hace mucho. Me gustaría que fuera un poco más limpios. El timón o volante tiene ajuste de profundidad, así como de altura, cosa que me gusta. Y los asientos son firmes, tienen muy buena firmeza. Tienen buena firmeza tanto aquí arriba como acá abajo. En cuanto a texturas, materiales y estas cosas, todo esto se ve que es fácil de limpiar. Por si eso fuera poco, el descansabrazos tiene una bahía de carga tan profunda que cabe completa la grabadora con todo y antenas. No se notan. Me gusta. Además, aquí en los asientos hay estas bonitas como etiquetas con la silueta del Jeep clásico bordado en ellas, cosa que me encanta. Arriba de la pantalla, el emblema clásico de la parrilla de Jeep. En los respaldos de los asientos también. En las bocinas también. Y así vas a encontrar varias cositas por aquí y por allá que están bastante chidas. Como aquel en el borde inferior del parabrisas. Algunos dicen que no hubo cambios externos, pero la realidad es que todo este frente, toda esta parrilla ha sido modificada, ha sido rediseñada en sus volúmenes, en formas, las texturas, los materiales. Me encantan estos nuevos faros full LED, que si los vemos de frente por arribita, de nuevo, el easter egg de Jeep ahí dentro. Otra cosa que me gusta muchísimo
son los faros de niebla, que cuando los vemos desde el exterior se perciben súper brillantes e intensos. Si vemos la parrilla de frente podemos ver este nuevo volumen de la caída de la parrilla, que me recuerda muchísimo lo que está pasando en el lenguaje de diseño de la nueva Grand Cherokee o de la Wagoneer. Otra cosa que destaca bastante es el volumen extendido hacia afuera de las salpicaderas o las cantoneras. La hace ver más robusta. Los rines son de aluminio y la suela o la goma es de pared de perfil medio, que te da buena precisión pero también buena absorción a la hora de conducir en malos terrenos. Si la vemos por un costado desde aquí no parece tan grande, pero es engañoso, porque cuando me acerco a ella podemos ver que mi cabeza está a la altura del techo. Además que las barras portaequipaje son reales, son útiles, no son decorativas. Un detalle que vale la pena destacar sobre Jeep Renegade en comparación con cualquiera de sus rivales es su excelente altura libre al suelo. Aquí tenemos un despeje de más de 20 centímetros de altura libre al suelo. Este despeje superior le permite pasar obstáculos y malos caminos. Además que el borde de la cantonera en polímeros sintéticos, así como el borde inferior de la puerta, le da muchísima onda y se añade a la protección. Otra cosa muy padre en esta Renegade son los espejos laterales, con este bonito inserto protegido que también dice Jeep, y la luz direccional en el costado. Pero la pregunta que muchos nos hacemos es ¿cuánto le cabe atrás? Solo que antes de conocer la respuesta, un par de detalles. Aquí atrás tenemos sensores ultrasónicos para la reversa y no se ve el escape. Además, las luces traseras, las calaveras, están muy bonitas con la direccional intermitente en medio. Ahora sí vamos a buscar esa respuesta. Se levanta. Me fascina que la tapa de la cajuela es larga. Si eres una persona que le gusta la aventura, tener esta tapa que te protege del agua te va a ayudar muchísimo. Esta bonita vista protectora, mucho más rígida que la mayoría de otras marcas. Bien. La respuesta es que cabe un gonce entero y se dan cuenta, el frente parece que topa aquí, pero el interior es cóncavo. De hecho, se extiende desde los asientos traseros. Además, el fondo se levanta para revelar una llanta de refacción de tamaño completo. Por si este espacio ancho y alto hacia adentro no fuera suficiente, los asientos se abaten con esta palanquita, 40, 60, para darnos un espacio enorme. Miren este volumen, se hace casi plano, suficiente para que un ser humano vaya acostado todo lo largo. Esta es la profundidad. ¿Qué tan fácil o difícil es acceder al asiento trasero? Pierna, pompa y estoy sentado, ya. ¿Por qué es tan fácil acceder al asiento trasero? Porque la posadera del asiento es alta con respecto al suelo de afuera. No te tienes que agachar para poder entrar. Su carta más fuerte en cuanto al espacio trasero es la altura sobre la pelonchas, que es la más grande en la que jamás hayas entrado nunca en tu vida en este segmento y rango de precios. Los respaldos son firmes, la posadera está elevada, el muslo descansa completamente sobre el asiento, el espacio para la rodilla está bien a secas, pero su carta fuerte es que el asiento delantero también está elevado, así que puedes meter perfectamente los pies debajo del asiento delantero. En cuanto al ancho, caben bien dos adultos grandes, sobre todo la altura nunca va a ser un problema. Renegade es una camioneta para personas altas sí o sí, mientras que a lo ancho, tres adultos de mi tamaño van a poder caber hombro con hombro, pero caber. La plaza central también es bastante cómoda debido a que el piso, o más bien el ducto del piso, es plano y bajito, sin que realmente tengas que poner las rodillas a la altura de la garganta. Además, hay un puerto USB. En cuanto a los rivales de este Jeep Renegade, los que más se le parecen en precio y tamaño podrían ser el Volkswagen Taos, el Fiat Fastback, la Chevrolet Trax, no la Tracker, la Trax. Y por tamaño, aunque no necesariamente en precio, también se le podría comparar con la versión básica de Honda HR-V o la versión tope de gama de Kia Seltos. Y si ya quieres compararlo con algo que no tiene un motor parecido, podrías compararlo incluso por precio con la Nissan Kicks e-Power. Pero en mi opinión,
Jeep Renegade tiene una serie de características que la hace muy especial y muy diferente en comparación de todos sus demás rivales. Y es que Renegade se ve que es un vehículo diseñado para la aventura. ¿Cualquier otro SUV compacto te va a llevar a la aventura? Lo más probable es que sí, pero no con esta altura, estos volúmenes interiores, esta comodidad, y no cualquiera con un motor con casi 200 libras-pie de torque, y me atrevo a decir que Renegade es posiblemente el único SUV compacto de este segmento y rango de precios que está diseñado de fábrica para poder arrastrar un remolque, ya que la capacidad de carga interior es de 400 kilos y la capacidad de arrastre especificada por Jeep es también de 400 kilos. Esto quiere decir que le puedes poner un remolque con un par de motos medianas o una moto grande, un jet ski, una moto acuática, 3 o 4 paramotores. Me gusta mucho que Jeep Renegade cuenta con 6 bolsas de aire, 2 frontales, 2 laterales y 2 de cortina, y las de cortina se extienden hasta la fila de atrás de asientos, además de que hay barras de protección en las puertas. Pero también tiene frenos de disco en las 4 ruedas, y no todos sus rivales tienen frenos de disco en las 4 ruedas. Además de eso, cuenta con suspensión independiente tipo McPherson, tanto adelante como atrás, con barra estabilizadora tanto adelante como atrás. Dicho sea de paso, creo que ya me dio un poco de sed. Sí, vieron bien, debajo del asiento del copiloto hay una bahía de carga que me encanta, se me hace súper útil. Jeep Renegade también cuenta con control de tracción, control de estabilidad, el ABS, el EBD, el VA, el CVD, el THC, el VHS, el Betamax, todo, lo cual está bastante bien. En cuanto a las versiones y los precios de esta Jeep Renegade, te los pongo en pantalla en este momento en lo que estoy diciendo estas palabras. Lanzamos una encuesta sobre la nueva Jeep Renegade y ustedes quieren saber. Andrés Arellano 3098 nos dice: sería bueno ver una versión 4-wheel drive. Andrés, estoy completamente de acuerdo. Roberto Santelis 7570 nos dice: son mínimos los cambios o no hay ninguno en el exterior. Y en la versión de más equipamiento, ¿qué es lo mejorado y novedoso? Bueno, lo has visto durante todo el video, así que los cambios sí son significativos y hay bastantes cosas que valen la pena. Luis Mejía 24: ¿ya va a haber versión de tracción en las 4 ruedas o va a seguir siendo un Jeep de chocolate? Hasta ahorita en mi país no hay versión con tracción en las 4 ruedas. Me encantaría que Jeep la trajera, pero no es un Jeep de chocolate, porque con este motor potente y sus capacidades te va a poder llevar a lugares de aventura donde otros vehículos del mismo segmento no pueden. David Cali Mayor González 8293: ¿cambiarías tu Cherokee por esta? Si me prestaran esta para meterla a la arena de la playa y la pudiera modificar subiéndole la suspensión, poniéndole llantas más grandes, y si entrara bien a la arena de la playa debido a sus asistencias de control de tracción, sí la cambiaría. Andrés Arellano 3098: ¿tendrá versión turbo? La respuesta es sí, ya es turbo. En otros mercados ya lleva unos años que el motor turbo salió, es nuevo en nuestro país y jala bien sabroso. ABNCM: ¿qué onda con la calificación de una estrella en la Latin NCAP en la versión que trae solo 2 bolsas de aire? Cualquier vehículo actual que solo traiga 2 bolsas de aire va a tener una calificación baja en las pruebas de colisión. Aquí lo importante es que la versión que nosotros tenemos es la de 6 bolsas de aire y es una versión muy segura. Iván Mendoza González: ¿por qué comprar Jeep Renegade Limited y no comprar Mazda CX-30? Sobre todo por el tema de espacio. Es mucho más amplia y más espaciosa Jeep Renegade Limited. Real de Mesías: mi nombre es Carlos. ¿En realidad funciona para una ruta off-road o es solo bait para su publicidad? No, sí funciona para off-road ligero, y en otros países hay versión con tracción en las 4 ruedas. En Estados Unidos, si mal no recuerdo, allá sí funciona para off-road un poco más pesado. Ernesto Jacobo: pues se ve igual desde que salió, y si acaso le hicieron facelift ni se nota. No, sí se nota. Cuando la ves en persona por fuera, como ya han visto aquí en el video, sí se nota el cambio de los volúmenes, las líneas, etcétera. Además que el motor turbo se goza de lo lindo. En cuanto al consumo de combustible, tengo que decir que se defiende muy pero muy bien, a pesar de que el pedal de acelerador está programado para dar buena respuesta. Así patea rico. Pero en ciudad, con aire acondicionado encendido, yo personalmente le he podido sacar entre 13 y 13.5 kilómetros por litro, que no están nada mal. Y en carretera podemos suponer que el consumo debería de ser un poquito mejor. En el tema de las asistencias también
también encontramos control de velocidad crucero, que vamos a ver si lo puedo poner ahorita en ciudad. Lo enciendo aquí, ahí se encendió acá arriba el iconito y le voy a dar set. Ya está puesto a 49 kilómetros por hora. Ahora, una cosa que sí deben de saber es que este control de velocidad crucero no es autoadaptativo. Si tú vas más rápido que el auto de adelante, sí le vas a dar un llegue. La dirección es bastante suave. Renegade es un vehículo muy fácil de mover, pero no se siente aguada. La suspensión tiende hacia la firmeza más que hacia la suavidad, aunque en ciudad tiene suficiente confort como para que mi madre tenga una de estas y la use para conducir del diario. Ok, 3, 2, 1, aceleración, ahí está. Me encanta que rechinan las llantas, me encanta que sale con todo. Es el único SUV de este segmento y rango de precios que hace esto, que tiene esta salida tan enérgica. Absolutamente me gusta, la amo, me fascina. Jeep, se nota el pedigrí al 100. Perdimos un poquito de tiempo ahí en la salida, pero me dio una satisfacción y una diversión que ningún otro vehículo de este segmento y rango de precios me ha dado. Quiero una, si así se va a seguir portando, quiero una.